¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Galindo Muñoz Garel, matrícula 24210711. Tarea, ejercicios, teoría general y herramientas básicas de calidad. Mm. Carrera de Ingeniería Industrial, docente Morales Ibarra Juan José de la materia de control estadístico. Contenido, histograma, diagrama de Pareto, diagrama de causa-efecto Ishikawa, diagrama de correlación de Gauge, R y R. Introducción. Las herramientas estadísticas y análisis de calidad son fundamentales en la mejora continua de procesos productivos y de servicios. Entre ellas destacan los histogramas, el diagrama de Pareto, el diagrama de causa-efecto Ishikawa, el diagrama de correlación y el estudio de Gauge R y R, cada uno con aplicaciones específicas que permiten a las organizaciones identificar, priorizar y resolver problemas de manera sistemática. En conjunto, esas herramientas proporcionan un marco robusto para la resolución de problemas y el control de calidad y la optimización de procesos, impulsando la competitividad y eficiencia de las organizaciones. ¿Qué es un histograma? Un histograma es una representación gráfica que organiza un conjunto de datos en intervalos o rangos llamados clases, mostrando cuántas veces puede aparecer un valor dentro de cada intervalo. Se construye mediante barras contiguas, donde el eje horizontal X representa los intervalos de los datos. El eje vertical Y representa la frecuencia o número de veces que cubren esos datos. El histograma permite visualizar la distribución de los datos e identificar patrones de comportamiento, detectar la variabilidad de un proceso y observar si existen valores atípicos. En calidad y procesos industriales se utiliza para analizar la consistencia de la producción, verificar si un proceso sigue una distribución normal y tomar decisiones sobre ajustes o mejoras. Ejemplo, un histograma de longitudes de piezas fabricantes permite observar si la mayoría cumple con las especificaciones o si existe dispersión significativa. A ver, problema número uno. Una empresa médica que produce catéteres requiere aprobar un nuevo producto catéter reservorio, entre paréntesis, catéter interno o subcutáneo usado para implantación de quirúrgica, cerramos paréntesis, para la cual requiere realizar una validación con un primer lote de 125 unidades, realizar un histograma de las siguientes tres dimensiones y determinar conclusiones basadas en los datos. Especificaciones: un diámetro interior de 25 milímetros más o menos 1 milímetro, diámetro exterior de 38 milímetros más o menos 1 milímetro, con una longitud de 65 centímetros más o menos 3 milímetros. Este es el primer ejercicio ya resuelto, que este no es histograma. Y a continuación nos iremos a la normalita y resolveremos este problema que nos está pidiendo de realizar un histograma con los datos del diámetro interno y diámetro externo con sus longitudes. Es este. Ok, aquí lo tenemos realizado, pero aquí como podrán ver tenemos en la celda número uno, celda número 2 y celda número 3 tenemos diámetro interno, diámetro externo y la longitud con cada uno de sus respectivos datos. Son 125 datos en total por cada uno de ellos. Para poder resolverlo esto nos damos más que nada a estadísticas, estadísticas básicas, resumen gráfico. Esto es más que nada para obtener nuestro resumen gráfico primero, más que nada. En variables colocamos lo que viene siendo el diámetro interno, externo y la longitud.
con un nivel de confianza del 99% y le damos a aceptar. Y aquí tenemos nuestro informe del resumen del diámetro interno. Aquí tenemos lo que es la prueba de normalidad de Anderson, con la media, su desviación estándar, la variance, su asimetría, el mínimo, con un intervalo de confianza del 99% como lo pedimos en nuestro informe. Tenemos los dos, interno, externo. Y el informe de resumen de la longitud. Este lo eliminamos porque ya lo tenemos hecho. Y para obtener el histograma, nos vamos a gráfica, histograma. Tenemos diferente el simple con ajuste, con grupos, con ajuste con grupos. Y vamos a utilizar el que es con ajuste. Le damos a aceptar. Donde dice variables gráficas de gráficas, seleccionamos el diámetro interno, externo y el de longitud para que así nos arroje los tres. Lo podemos hacer individual, pero si queremos que uno nos arroje los tres, aquí lo tenemos y le damos en aceptar. Como podrán ver aquí nos arroja nuestro histograma de lo que le pedimos a los tres, el diámetro interno, diámetro externo y de longitud. Bueno, el diámetro externo también para sacar nuestro histograma. Ahora por individual. Aquí lo tenemos. Y así podemos sacarlo en conjunto todos o por individual, que en este diagrama vemos que la frecuencia, su longitud, su media, su desviación estándar. Y eso sería el primer ejercicio. El ejemplo número 2. Una empresa que fabrica rines de aluminio requiere aprobar un nuevo rin de 17 pulgadas, para lo cual requiere realizar una validación con un primer lote de 125 unidades, realizar un histograma de las siguientes dimensiones y determinar conclusiones basadas en los datos. Especificaciones: diámetro 17 pulgadas más o menos 0.05, un ancho exterior de 8 pulgadas más o menos 0.025. Aquí ya tenemos hecho nuestro informe de resumen. Por ejemplo, aquí en variables ya tenemos el diámetro del ring, pero también podemos tener el del ancho del ring, que únicamente es cambiando la variable. Y con un nivel de confianza del 99%, 99.0%, en el cual aquí ya una vez obtenido nos arroja nuestro informe de resumen del ancho del ring y del diámetro del ring. Como para aquí tenemos el intervalo de confianza de la media y la mediana del 99% de ambos. Y el histograma del diámetro del ring, aquí lo tenemos el del ancho del ring y su diámetro del ring, en el cual tenemos una pequeña diferencia con el diámetro del ring y el ancho del ring. Como podrán ver, hay más variación en la frecuencia del diámetro que en la del ancho del ring. La frecuencia en el diámetro es mucho mayor
y la del RIN es menor. Vamos a ir cerrando esas pestañas para no tener de más y no regular. Ok, ahora vamos con el diagrama de Pareto, definición de un diagrama de Pareto. Un diagrama de Pareto es una herramienta gráfica utilizada para priorizar problemas, causas o efectos en función de su importancia relativa. Se basa en el principio 80-20, el cual establece que aproximadamente el 80% de los efectos provienen del 20% de las causas. El diagrama está compuesto por barras verticales que representan la frecuencia o impacto de cada causa o problema, ordenadas de mayor a menor. Línea acumulada que muestra el porcentaje acumulado de dichas causas. Aquí tenemos un diagrama de Pareto en el cual tenemos la frecuencia absoluta con una causa no disponible. Como podrán ver, aquí inicia de mayor a menor y va aumentando la frecuencia. Como podrán ver aquí empieza y inicia con el mayor y finaliza con el menor. Una empresa electrónica que se dedica a la electrónica requiere analizar, ese es el problema número uno, perdón, analizar su proceso de CMT, Surface Smoothing Technology, de sus 3 meses anteriores para llevar a cabo la reducción de dichos defectos en un 50% mediante la aplicación de un proyecto basado en la metodología Six Sigma, realizar un diagrama de Pareto con los siguientes datos y determinar cuáles son los mayores problemas en los cuales se debe enfocar para mejorar la calidad. Este es nuestro diagrama, este es el ejercicio, el problema, y este es nuestro ejercicio ya resuelto, el ejemplo número uno, que ya lo tenemos abierto de aquí. Como podrán ver, aquí tenemos nuestra fecha, el defecto y la cantidad que tenemos alrededor de, vamos a como podrán ver, son demasiados datos. Tenemos alrededor de, tenemos demasiados datos como podrán ver. Tenemos alrededor de 4748 datos, con su fecha, su defecto y su cantidad. En el cual para obtener un diagrama de Pareto lo que vamos a hacer, vamos a estadísticas, herramientas de calidad y como por aquí tenemos diagrama de Pareto. Defectos, datos de atributos en defecto, que es lo que queda donde queremos llegar y solucionar nuestro problema, que es corto por soldadura, ausente, desalineado, soldadura insuficiente, etcétera, ¿no? Frecuen- La frecuencia más que nada es la cantidad. Colocamos cantidad, que es la celda número 3. Combinar defectos restantes en una categoría después de este porcentaje lo dejamos al 99.99 y le colocamos ese combinar defectos restantes en una categoría después de un porcentaje y aceptar. Como podrán ver, es muy sencillo realizar un diagrama de Pareto con mi tab.
en el cual aquí ya tenemos nuestras cantidades, nuestro porcentaje y nuestro porcentaje acumulado. Como mencionaba en la presentación, es un 80-20, el cual se dice que aproximadamente el 80% de los efectos provienen del 20% de las causas. Y es para proyectar problemas, causas o defectos de una función sin importancia relativa. Como para aquí tenemos la cantidad, nuestro porcentaje, corto por su labura, ausente, delineado. Como para aquí tenemos, como lo mencionaba yo, era de mayor a menor. Es decir, de mayor a menor se refiere en el donde tenemos un poquito más de problemas de analizar. Y aquí tenemos el corto por labor que es mayor, ausente, desalineado, soldadura mal referida, soldadura insuficiente, levantado, pie levantado, invertido, dañado, equivocado. En equivocado tenemos muy poquitos. El porcentaje en la cantidad es, en corto por soldadura es del un porcentaje del 21%, 22%, y va disminuyendo hacia el 19, hacia abajo, hasta llegar al 0%, que es el equivocado. La cantidad tenemos de 1000 y disminuye. Y eso sería todo, pues como para ver un diagrama para que no es tan complicado. Pero cerrando, porque problema 2, una empresa de inyección de plástico requiere analizar su proceso del último mes para mejorar la calidad de su proceso, realizar un diagrama de Pareto con los siguientes datos y determinar cuáles son los mayores problemas en los cuales se deben enfocar para mejorar la calidad. Y tenemos ya de Pareto ejercicio número 2. Y es este, con la misma fecha, defecto y la cantidad. Que es el mismo proceso, estadísticas, herramientas de calidad, diagrama de Pareto, e ingresamos los datos con su cantidad, defecto, aceptar y nos arroja nuestro diagrama de Pareto con todos los datos que ya tenemos en Minitab. Un diagrama de efecto de Chicago, este es un poquito más largo, más laborioso, porque tenemos más puntos, mano de obra, materia prima, métodos, maquinaria, medición, medio ambiente, y el problema principal. Un diagrama de causa-efecto, también conocido como diagrama de Ishikawa o de espina de pescado, es una herramienta de análisis que permite identificar, organizar y representar de manera visual las posibles causas que originan un problema o efecto específico. Este diagrama se utiliza ampliamente en la gestión de calidad y mejora continua, ya que facilita la búsqueda de causas raíz en lugar de quedarse en los síntomas del problema. Problema número uno, una empresa electrónica que produce tarjetas electrónicas requiere analizar su principal defecto en su proceso de impresión de soldadura, el cual es corto por soldadura, realizar un diagrama de causa-efecto para analizar las posibles causas que pueden generar el defecto. Aquí tenemos nuestro ejercicio número uno ya resuelto.
en el cual a continuación nos iremos a militar. Y es este con mano de obra, maquinaria, tooling, material, método, medición, medio ambiente, entrenamiento, impresora, horno, stencil, soldadura, componente, PCB, el setup, limpieza, calibración e inspección y temperatura. Ok. Para realizar un diagrama de causa y efecto Ishikawa, lo que tenemos que hacer es, igual es mismo procedimiento como si estuviéramos haciendo un diagrama de Pareto. Vamos a estadísticas, herramientas de calidad, y aquí tenemos diagrama de Pareto, abajito viene el de causa y efecto. Como podrán ver, este es un poquito más complejo de llenar, pero aquí nos vamos a ir guiando por las columnas que tenemos. Aquí tenemos varias columnas, pero únicamente le colocamos hasta medio ambiente, en el cual vamos a ir colocando como tenemos aquí abajo, la mano de obra en columna número uno, máquina tooling, columna número 2, material, columna número 3, etcétera, hasta llegar a medio ambiente. Aquí lo tenemos colocado, medio ambiente aquí se encuentra, que esto lo vamos seleccionando de este lado para, y de ahí nos arroja acá. En etiqueta, en mano de obra, cuando le damos a sub, nos sale un pequeño recuadro en el cual tenemos que colocar lo que viene en esa columna, que la columna uno es más que nada mano de obra, sería el título, y entrenamiento y disciplina es donde entra. Que aquí ya lo tenemos, y una vez aceptado, pues ya se queda guardado, no se puede decir. Y mismo proceso para las siguientes columnas, del uno hasta el 6 ingresando lo correspondiente a cada uno de sus columnas de lo que conlleva cada una de ellas, en impresora, horno, stencil, soldadura componente, PCB, método, cerrado, limpieza, etcétera. Y como podrán ver, aquí ya la colocamos. La columna número 2 es máquina y tooling. Lo que nos viene en ese contenido de máquina y tooling es impresora, horno y stencil, y ya lo tenemos colocado en esta parte de aquí. Y mismo proceso para las demás columnas y las demás celdas. Una vez obteniendo todos estos cálculos, en efecto, pues el corto por soldadura, título, diagrama de causa y efecto. Una vez colocando estos datos, le damos en aceptar. Está cargando. Y así nos arroja nuestro diagrama de causa y efecto con sus mediciones, material, mano de obra, medio ambiente, métodos y máquinas, perdón. Y como mencionaba esta parte, el corto por soldadura, que es el problema que tenemos. Y aquí ya nos quedó acomodado junto con todos los demás detalles que vienen en cada uno de ellos en mano de obra, entrenamiento, disciplina y entre otras. No es tan complejo, ¿no? El detalle es cuando lo vamos a acomodar. Este es el problema número 2.
La empresa electrónica que produce tarjetas electrónicas requiere analizar su tercer principal defecto en su proceso de montaje de componentes, el cual es componente desalineado. Realizar un diagrama de causa-efecto para analizar las posibles causas que pueden generar el defecto. Ok, como podrán ver, aquí tenemos casi lo mismo que en el, que en el problema, que en el primer problema, con las columnas alrededor de 12, mano de obra, máquina, tuning, material, método, medición, medio ambiente, entrenamiento, montaje, alimentador, boquilla, componentes, setup, calibración, vibración e iluminación. Las estadísticas, herramientas de calidad y causa y efecto. Llenamos lo que vendrá haciendo aquí cada una de ellas. Y una vez llenado, pues le damos en soltar y nos arroja nuestro diagrama de causa y efecto. Aquí ya se viene más completo y ya pues aquí viene todo lo que corresponde en cada una de ellas. Y como mencioné, es un diagrama de pescado en el cual se viene con su acomodo específico para llegar a nuestro problema que estamos teniendo en esta parte de aquí, que es el corto por soldadura. Aquí tenemos lo que es un diagrama de correlación. Un diagrama de correlación es una herramienta estadística que muestra de manera gráfica la relación existente entre dos variables. Se representa mediante un diagrama de dispersión donde cada punto refleja un par de valores X, Y. El análisis de la correlación permite identificar correlación positiva cuando al aumentar una variable, la otra también aumenta, correlación negativa cuando al aumentar una variable, la otra disminuye, correlación nula cuando no existe relación aparente entre las variables. Ese tipo de diagrama se utiliza para detectar ten- tendencia- tendencias, dependencias o patrones ocultos en los datos, siendo muy útil en la mejora de procesos y control de calidad. Aquí tenemos unos ejemplos de lo que viene siendo de correlación positiva, correlación negativa, la correlación perfecta negativa, no correlación y correlación perfecta positiva. Aquí por el negativo puede ser alto, moderado o bajo, bajo, moderado o alto, ¿no? Método del valor P, que es probabilidad. Si el valor P es menor que o igual a nivel de significancia, se concluye que existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal. Si el valor P es mayor que el nivel de significancia, se concluye que no hay evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal. Valor de confianza del 95% o igual a 0,95. Nivel de significancia igual al valor, que es el valor de confianza igual al 5%, igual al 0,05. Valor de confianza comunes 90%, 95% y 99%. Niveles de significancia comunes, que es decir ya en decimales 0,10, 0,05 y 0,01. Problema número uno.
Una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de la soldadura en la máquina de impresión es un factor que afecta a su principal defecto o su proceso, el cual es corto por soldadura, realizar un diagrama de correlación y determinar el coeficiente de correlación con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se toman temperatura promedio de las máquinas y los defectos resultantes en los cortos por soldadura. Como podrán ver aquí ya lo tenemos realizado y también sacamos el asistente, que ese es para obtener mucho más información más compleja y completa de nuestro gráfico, de nuestro análisis de regresión, gráfica de regresión. Y eso nos indica si hay una variación explicada por el método, si es bajo o es alto. Aquí nos aumenta. En esta línea, como podrán ver, nos da el modelo de regresión, puede explicar 83,26% de la variación en defectos. Existe una relación entre X y Y, aquí nos marca que sí. La relación entre defectos y temperatura es estadísticamente significativa, P menor a 0,05. Para sacar un análisis de correlación, lo que tenemos que hacer, nos vamos a sí, gráfica de dispersión. Aquí le damos con regresión y aceptar. Aquí tenemos en la variable X y en la variable Y, perdón, y en la variable X colocamos defectos en la variable Y temperatura en la variable X y le damos a aceptar. Y aquí tenemos nuestra gráfica de dispersión de defectos versus temperatura. Como podrán ver, la línea va en tendencia y va aumentando con sus gráficos de dispersión. Para obtener un asistente lo hacemos de esa forma, asistente, regresión. Y aquí tenemos diferente una variable X en una regresión simple, regresión múltiple, o optimizar respuesta. El que vamos a utilizar es una regresión simple, columna Y como el que hicimos anterior. Defectos, columna X, temperatura, cuadrático, aceptar, y nos arroja nuestro informe de resumen. Problema número 2. Una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si el nivel de succión y presión de vacío de medio en megapascales MPa de sus máquinas de montaje es un factor que afecta a su defecto de componentes desalineados. Realiza un diagrama de correlación y determina el coeficiente de correlación con los siguientes datos, los cuales aprenden 125 días consecutivos en los cuales se toma el nivel de succión promedio de las máquinas de montaje y los defectos resultantes de componentes desalineados. Aquí tenemos nuestra correlación de succión, presión de vacío en megapascales y números de defectos desalineados, nuestra gráfica de dispersión y nuestra radiación para succión de vacío en megapascal versus números de efectos desalineados y otro resumen.
Y pues el mismo proceso para anterior que hicimos. Y eso sería todo por mi parte. Ah, no, perdón, falta el de Gauge Barrier. Es un análisis de sistema de emisión, es un experimento que busca identificar los componentes de la variación en la emisión, así como los procesos que producen un producto pueden variar. El proceso de obtención de las mediciones y los datos pueden tener variaciones y productos de efectos. Más que nada es una preparación de estudio, evaluar la estabilidad, evaluar la resolución, determinar la anualidad, determinar el RIR, propiedad de equipo de medición, una exactitud, una linealidad, un sesgo y una estabilidad. Este es más que nada es un equipo de emisión que presiona es la precisión, la repetibilidad y la reproducibilidad. Esto será todo por mi parte y muchas gracias.